Bueno, podemos resumir la contracción en dos grandes, bueno, en cuatro grandes sucesos, cuatro grandes eventos que suceden. El primero es el potencial de acción que hace que cambien o que se vuelvan permeables los canales iónicos. Por medio del voltaje. Ese sería el primer evento. El segundo evento es la entrada de calcio al miocito. El tercer evento es propiamente la intersección de la actina y la miosina y cómo se desplazan entre ellas para provocar un acortamiento de esas células y que cuando se acortan todas, entonces sobreviene la contracción muscular, ya sea auricular o ventricular. Y el cuarto evento que sucede es que una vez que sucede la máxima contracción, el calcio ya no es necesario y tiene que salirse de la célula o bien meterse al retículo sarcoplásmico. Entonces voy a repetir los cuatro eventos. Primero, potencial de acción. Segundo, entrada de calcio. Tercero, la contracción propiamente por interacción de la actina y miosina. Y el cuarto, la salida de calcio, ¿sí? Entonces vamos a hacer un resumen de cómo el potencial de acción afecta a estos canales iónicos que vimos ayer para que puedan entrar algunos electrolitos y salir otros de la célula y entonces se pueda hacer ese movimiento del calcio. Dijimos que estos poros o canales formados por proteínas, para que permitan la entrada del sodio y calcio y la salida de potasio, necesitan estar activados y se activan por efecto de voltaje, es decir, por el potencial de acción. Estos electrolitos, como existen en mayor cantidad en un lado que en otro de la membrana celular, si hubiera un poro abierto, van a pasar por gradiente de concentración. Afuera tenemos más o menos 145 milimoles de sodio y en el interior de la célula hay nada más 15 milimoles de sodio. En cambio, el potasio hay alrededor de 150 milimoles de sodio en el interior y afuera hay 5 milimoles. Entonces, por gradiente de concentración se podrían mover. Sin embargo, no pasan a través de la pared bilipídica de la membrana porque por fuera es hidrosoluble, pero por dentro es hidrofóbica, de tal manera que no permite el paso de sustancias a través de ella, sino es a través de canales o solamente que suceda algún evento o que sea una molécula que tenga la capacidad de atravesar por ser hidrofóbica. Y dijimos que hay canales para el sodio, para el calcio, para el potasio, y que también hay bombas, que así les llaman, que son también canales igualitos, nada más que son activados por ATP. Estos son activados por voltaje y estos son activados por ATP. Lo que hacen estos canales, estos poros o estas proteínas intermembranosas es nada más permitir la entrada y la salida de electrolitos para mantener la célula, el interior negativo y el exterior positivo cuando están en reposo. Bueno, ya vimos los canales, estos mentados canales iónicos que están formados por 4 dominios y tienen dos compuertas, la compuerta de activación y la compuerta de inactivación. Como cuando pasa el voltaje, vean ustedes aquí, por fuera es positivo y por dentro negativo, aquí está en reposo. Cuando están en reposo las células, entonces estos canales están cerrados. Llega un potencial de acción, se cambia la polaridad, se abren estos canales y entra el sodio o en su caso entraría el calcio.
Estos canales se abren en milisegundos y también se cierran en milisegundos, de tal manera que nada más permite la entrada de cierta cantidad de sodio al interior y luego se cierran estos canales, ¿sí? Se cierran y ya no permite la entrada de estos iones. Entonces nada más se abren ciertos milisegundos y se vuelven a cerrar y nada más permiten la entrada de cierta cantidad de iones. Entonces dijimos que estos canales son exclusivos. Hay para sodio, para calcio, para potasio. Ok, y hablamos de las sarcómeras, que es la unidad funcional de los miocitos. La sarcómera está formada de una línea Z a otra línea Z, y dijimos que en la contracción estas líneas Z se acercan, pero al acercarse todas las líneas Z, perdón, la célula se acorta, y como todas están pegadas, se acorta entonces la masa muscular, provocando la contracción del músculo y por lo tanto la contracción ventricular. Y dijimos que las proteínas dentro de las sarcómeras se dividen en dos grandes grupos: proteínas contráctiles y proteínas de alineación o de soporte. Las proteínas contráctiles son dos grandes grupos: la miosina y la actina, ¿sí? La miosina tiene dos partes: la meromiosina ligera, que es la colita, y la meromiosina pesada, que forma las cabezas. La actina tiene tres partes. La actina F, que es como una especie de rosario. La actina F está formada por proteínas circulares que se llaman actina G, y es como las cuentas del rosario. Entonces, si nosotros vemos un rosario, está formado por muchas bolitas. Esas bolitas se llaman actinas G, que todas juntas forman la actina F. Y luego hay otra proteína larga que está en el surco donde dejan la actina F, y se llama tropomiosina. Y cada 7 actinas G, cada 7 bolitas, hay una troponina, y la troponina está formada por 3 complementos: la I de inhibitoria, para que no se les olvide, I de inhibitoria, C de calcio, que se une al calcio, y T, la que se une a la tropomiosina. Entonces, I inhibitoria, C de calcio y T de tropomiosina. Acordarnos que esta troponina, la I y la C, se pueden detectar en sangre porque se liberan cuando se rompen las células musculares, en el caso de una miocarditis o en el caso de un infarto. Y que las proteínas de alineación y de soporte dan la forma y mantienen, digamos, su estructura de la actina y la miosina para que siga contrayéndose esta célula por muchos años, ¿sí? Y no se altere su morfología. Bueno, ya ustedes vieron ayer en la presentación de Paco, si no mal recuerdo, cómo hay proteínas como la titina, que une a la miosina, con las proteínas que están en la línea Z, en el disco Z, para que no se vayan para un lado o para otro, sino que las mantienen exactamente en el centro. De un lado tiene titina, del otro lado también tiene titina. Y quien mantiene en su lugar a las actinas son las llamadas nebulinas, la tropomodulina, ¿sí? Que son proteínas que se acomodan de tal manera que no dejan que se separe la actina. Y este soporte hace que una vez que interaccione la actina y la miosina, los dos discos Z se acerquen para que se provoque la contracción. Bueno, aquí vemos lo que les decía de la actina F. La actina F, acuérdense, la actina F es cuando ya están acomodadas las actinas G. Entonces, estas son las actinas G, son unas proteínas globulares, y cada 7 proteínas globulares hay una troponina. Cada 7
proteínas o actinas G. También va a haber una cabecita de meromiosina por ahí cerquitas, tratando de unirse a la actina. Entonces, esto nos da una pauta para saber más o menos cuánto se mueve estas miosinas en cada movimiento que vamos a ver ahorita. Como son, hagan de cuenta que son dos cadenas o dos rosarios. En los rosarios, al ponerlos en forma de espiral, queda un surco. Ese surco está ocupado por la tropomiosina, que va hasta cierto punto a bloquear el sitio de unión de la actina y la miosina. Y ese sitio de unión, que les decía que es cada 7 bolitas de actina G, está tapado y encima tiene la tropomiosina, pero también encima tiene la troponina. De tal manera que si no hay alguna molécula de calcio, este sitio de interacción está bloqueado. Cuando hay una molécula de calcio, la troponina se modifica en su forma y deja libre el sitio de unión de la actina con la miosina. Aquí vemos la actina, les decía, las proteínas G que forman la proteína F. Vemos en color rojo la tropomiosina y vemos en color amarillo las troponinas. Entonces, y en color azul vemos también la proteína que la va a mantener en su sitio, ¿sí? Que son las nebulinas, y la tropomodulina, que es donde va a terminar las actinas. Esto hace que no se deforme, que no se mueva, que no se distorsione su morfología, manteniendo una estructura similar toda la vida. Muchas veces cuando se forman la actina y la miosina, cuando se hipertrofia la célula, tiene que volver a formarse todo este grupo de proteínas y acomodarlas otra vez en forma de sarcómeras. Y las miosinas, vemos aquí las miosinas, están formadas por dos cabecitas y una cola, y tiene bisagras. Estas bisagras son las que se encuentran en las puertas para poder cerrar y abrir. Estas bisagras son movibles, y estas bisagras se mueven por el desprendimiento o la unión de moléculas de ATP. Ahorita vamos a ver. Bueno, aquí vemos una miosina. Vemos la parte que corresponde a la parte que no tiene cabecitas de miosina. En el centro van a salir las colitas de la miosina y las cabezas para un lado, y del centro para acá salen las colitas y las cabezas para el otro lado. De tal manera que estas miosinas se van a unir con la actina de la placa Z de este lado, y estas miosinas se van a unir con la placa Z del otro lado, ¿sí? Una vez que se deslizan, se va a acercar la línea Z a esta zona de aquí. Entonces la vemos en una fotografía de una microfotografía. Vemos una zona blanca, no sé si se acuerdan cómo se llama esta línea cuando vemos una sarcómera. Aquí en el centro es la línea M, y esta línea blanca que nada más está compuesta por las colitas, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿No era la línea H? Exacto, es la línea H. Entonces la línea M es donde se unen las colitas, todas las colitas de miosina ahí llegan. Hay unas miosinas con colitas pequeñas y hay unas miosinas con colitas muy grandes, ¿sí? Y todas se acomodan alrededor en círculo para que las actinas que van a estar en círculo vayan a unirse a ellas y moverse. Entonces esta parte donde se unen las colitas de las miosinas, en la línea media se llama línea M, y las partes que no tienen las cabecitas de las meromiosinas se llama línea H, ¿sí? Y de aquí para acá ya va a formar la línea A. Bueno.
Si nosotros hacemos cortes a través de la sarcómera, vemos la más importante, bueno, la línea M dijimos que es puras colitas de meromiosina, pero se acomodan en un centro, todas unidas por proteínas para que no se muevan, ¿sí? Con esta arquitectura. La línea H, ya no existen esas proteínas, están solas, pero están compuestas por filamentos gruesos, que así le llaman. Y la línea Z, cerquitas a la línea Z, bueno, vean ustedes, están las actinas, cómo llegan. Más o menos se acomodan 6 actinas por una miosina en el centro, ¿sí? Y aquí lo vemos, tenemos una miosina de color azul o morado y 6 actinas a su alrededor, ¿sí? 6 actinas, 3 abajo y 3 arriba, entonces se van acomodando alrededor. Esto hace que cada miosina vaya teniendo una representación hacia la actina para que cuando se libere la troponina se una y empiece a moverse. Bueno, esto es lo mismo. Vemos cómo la troponina bloquea, junto con la tropomiosina, los sitios de unión de la actina con la cabecita de miosina, y cómo cuando llega el calcio se modifica esta proteína. Esta es una representación. Se modifica la forma de ser una forma, por ejemplo, redondita. Aquí la ponen cuadrada, la modifica, y entonces la miosina se une a la actina. Y uniéndose a la actina, inmediatamente va a ocurrir el desplazamiento. Muy bien, ¿cuáles son entonces los pasos de la contracción? Potencial de acción, movimiento del calcio del líquido extracelular al espacio intracelular, fijación del calcio por la troponina C, desplazamiento de actina y miosina, una entre otra, propiamente la contracción o el acercamiento de las líneas Z, la liberación del calcio por la troponina C, la captación del calcio por el retículo sarcoplásmico y su liberación del calcio hacia el espacio extracelular y la relajación. Estos son los pasos que suceden en la contracción de los miocitos. Potencial de acción, ya lo vimos, llega el potencial de acción y entonces cambia la polaridad. Esto es una cosa importante. En las células musculares del corazón no sucede esto. Esto de la neurona motora sucede en la célula esquelética, del músculo esquelético o del músculo liso. En el caso del músculo cardíaco, en vez de haber una neurona, ¿sí? Aquí está el grupo de células musculares que se despolarizan solas. Entonces viene el potencial de acción desde el nodo sinusal. Aquí no, en la célula muscular no hay una patita de neurona como lo vemos aquí. Pero no encontré un dibujo que me mostrara ese origen del estímulo de despolarización del músculo cardíaco. Entonces viene el potencial de acción que se genera en el nodo sinusal. ¿Y qué sucede? Ese potencial de acción atraviesa el sarcolema, se mete por los túbulos en T, y en los túbulos en T hay unos canales de calcio que se llaman canales L, que se activan por voltaje. Esos canales L permite que entre el calcio al interior del miocito, y ese calcio va a activar a unas proteínas que se llaman rianodinas, que son también unas proteínas en forma de canal. Al activarse estas proteínas de rianodina, van a sacar el calcio del retículo sarcoplásmico para que ese calcio libre vaya y se una a la troponina. Entonces, entra el calcio en dos formas. Primero, se activan los canales de voltaje entrando el calcio a la célula. Y segundo, este calcio libera más calcio, y así se llama. Liberación de calcio por el calcio. Entonces, entra el calcio por los canales L, que están en el sarcolema, en los túbulos T.
activa la rianodina y sale el calcio del retículo sarcoplásmico y ese calcio se va a ir a la actina y a la miosina. Entonces, dos sitios de entrada del calcio, a través de los canales L por el sarcolema, y es el calcio entra por el líquido extracelular y el calcio que está en el interior del sarcoplasma sale hacia el exterior del retículo sarcoplásmico, hacia el interior del miocito. El calcio que sale del retículo sarcoplásmico es mucho más, en mayor cantidad, que el calcio que entra por la vía del sarcolema. Si únicamente entrara el calcio por la vía del sarcolema, las actinas y las miosinas que se contraerían serían las más periféricas. Pero afortunadamente, por la forma como está conformado el retículo sarcoplásmico, va a liberar el calcio hasta lo más interno de la miofibrilla, de tal manera que todas las actinas y miosinas van a estar en contacto con el calcio. Ok, aquí otra imagen de cómo los túbulos T, a través de los túbulos T, entra el calcio, activa las proteínas del retículo sarcoplásmico y libera el calcio del retículo sarcoplásmico. Y a esto se le llama liberación de calcio por el calcio, no se les olvide. Aquí está, liberación del calcio dependiente de calcio. Esto es lo mismo, entra el potencial de acción, mete el calcio, los canales lentos, llegan a las rianodinas, sacan el calcio del sarcoplasma y ya hay un montón de calcio en el espacio intracelular y ese calcio va a ponerse en contacto con la troponina. Esta imagen nos la presentó ya sus compañeras, es lo mismo, entra el calcio. Perdón, quise estornudar. Entra el calcio por un lado y por otro lado activa la rianodina, sale el calcio del retículo sarcoplásmico y se va a presentar en todo el espacio intracelular a nivel de las troponinas. ¿Qué pasa cuando el calcio se une a la troponina? Sobre todo la troponina C, modifica su forma de tal manera que el sitio que estaba inhibido por la tropomiosina, que tenía ahí una parte de su molécula y que no dejaba unir a la cadena de miosina con la actina, ahora al modificarse ya deja libre ese sitio y se une la miosina con la actina. Y hasta ahí vamos, la unión de la miosina con la actina. Pero ¿por qué se mueve? Acuérdense que tenía unas bisagras abajo de las cabecitas de miosina, tenía unas bisagras aquí. Esta bisagra se puede mover hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? En este caso, digamos, hacia adentro o hacia afuera. Normalmente, todas las miosinas en estado de reposo, todas las cabecitas de miosina y esa bisagra, tienen unido un ADP más un grupo fosfato, que propiamente es si nosotros sumamos al ADP, que es adenosín difosfato, otro fosfato, pues es ATP. Nada más que es un ADP ya casi liberando el fosfato. Entonces, este ADP más un fosfato está unido a la cabecita de la miosina y a la zona de aquí donde se dobla, ¿sí? Y cuando queda libre, cuando llega el calcio a la troponina y deja libre el sitio de unión de la actina con la miosina, al momento de que se une, ¿sí? Vean ustedes, aquí ya llega el calcio, deja libre el sitio, se une la miosina a la actina y se libera un grupo fosfato, ¿sí? Se libera un grupo fosfato. Y al liberarse un grupo fosfato, mueve la bisagra que está aquí hacia el interior, desplazando la actina hacia el centro. De tal manera que una vez que llega a su nivel máximo de movimiento, se libera el ADP y al liberarse el ADP tiene que llegar el ATP para poder, no salió aquí. Tiene que llegar el ATP aquí y al llegar el ATP se suelta
de esta actina y vuelve a agarrar acá a este nivel otra actina y está haciendo este movimiento. Cada vez que llega un ATP, se va a liberar y se suelta un grupo fosfato, se mueve hasta que llega a su máximo movimiento, se suelta el ADP, se pega un ATP, se mueve, libera un grupo fosfato, llega a su máximo movimiento, libera el ADP, llega a otro ATP y así va a estar. Hasta que se juntan las líneas Z. Llegando hasta que se juntan las líneas Z, se libera el calcio, se mete al retículo sarcoplásmico y empieza a relajarse. De tal manera que vean ustedes las líneas Z donde estarían y cómo cuando sucede la contracción estas líneas Z se acortan. Y una vez que ya llegan hasta su máximo, las líneas Z de acortamiento, el calcio se suelta y al soltarse el calcio viene el siguiente movimiento, el secuestro del calcio por el retículo sarcoplásmico, ¿sí? O sea, aquí se mete el calcio al retículo sarcoplásmico y se mete por una proteína a través de un canal que también requiere ATP, que es un canal que se llama cerca, que son las iniciales en inglés de un canal, este canalito que está aquí, que requiere ATP y que va a tener que meter el calcio para que no se siga contrayendo. Aparte de ese calcio, como no alcanza a meterse todo al retículo sarcoplásmico, lo que va a hacer ese calcio va a salir por el sarcolema, se va a cambiar un calcio por 3 moléculas de sodio. Un calcio por 3 moléculas de sodio en esta bomba de calcio-sodio. Y la otra, como va a haber mucho sodio porque sacó el calcio, va a haber mucho sodio y no se requiere mucho sodio en el interior, tiene que sacar el sodio. Y aquí entra al quite lo que se le llama la bomba de sodio-potasio ATPasa, que saca 3 sodios y mete 2 potasios, ¿sí? Y fíjense que esto es la relajación y en la relajación también se requiere ATP. De tal manera que vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de un paciente que tenga isquemia miocárdica, que no haya suficiente oxígeno para que las mitocondrias generen ATP, va a haber problemas en la entrada de calcio, ¿sí? En la contractilidad, porque se requiere ATP para contraerse, y va a haber problemas en la salida del sodio, lo que provoca que se mantenga más tiempo el calcio aquí en el interior y va a haber alteraciones de la relajación. Entonces, un paciente con isquemia tiene alteraciones de la contracción, pero también tiene alteraciones de la relajación. Y entonces, normalmente el músculo se mueve y cuando hay isquemia deja de moverse, de contraerse, pero también se pone un poquito rígido porque la relajación está anormal, ¿sí? Cuando no se mueve bien o cuando disminuye su movimiento, a eso se le llama hipocinesia. Hipocinesia. Cuando el músculo prácticamente baja el nivel de ATP a una cantidad muy bajita o es nula, deja de moverse el músculo y nada más se mueve el sitio donde sí haya ATP, donde sí llegue la sangre con glucosa para seguir activando el ciclo de Krebs y se siga produciendo ATP, entonces esa zona sí se va a mover, pero la zona isquémica o zona necrótica va a dejar de moverse y entonces eso es un infarto. El infarto lo que ocurre es que deja de moverse una parte del corazón y todo lo demás se sigue moviendo. Vamos a suponer, no sé si ven mi mano. ¿Sí ven mi mano? Sí. Entonces se va moviendo la cara anterior y la cara inferior. Vamos a suponer que se tapa la descendente anterior, entonces deja de moverse la mano de arriba y solamente se mueve la mano de abajo. Aquí está sucediendo un infarto. ¿Por qué? Porque no hay ATP para que se mueva
esta actina y miosina, no hay ATP para que se salgan, es el calcio y el sodio, se pone rígido, no se contrae y puede haber alteración en la integridad de la membrana, se rompe la membrana y se rompe y se destruye la actina y la miosina, y lo que podemos nosotros encontrar en la sangre pues es la troponina. Bueno, eso fue un brevario cultural. Pero vamos aquí. Entonces, este sería el último paso de la contracción ventricular, la salida del calcio, ¿sí? Entonces, aquí dijimos que los canales de calcio se inactivan ya, no van a entrar, no va a entrar el calcio, y se bloquea el efecto del calcio liberador del calcio. El calcio es secuestrado, por así le dicen, secuestrado o introducido al retículo sarcoplásmico a través de la cerca, que este es su nombre real, pero como está muy largo le decimos cerca, ¿sí? Y el poco calcio que queda es sacado por el sarcolema. De tal manera que esto en sí es el resumen de la contracción. Por eso les decía a sus compañeras que es importante conocer el movimiento del calcio. Fíjense que esta cerca, si se le une un grupo fosfato, va a disminuir el secuestro de calcio, la salida de calcio hacia el interior del retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Y al inhibir un poquito la cerca, el calcio permanece en los miocitos y va a aumentar la fuerza de contracción. Y vamos a ver cómo hay medicamentos y cómo a través del sistema beta estimulador, esta cerca puede hacer que haya mayor fuerza de contracción y aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, ahorita lo vamos a ver eso. Ok. Ya por último, en relación a la contracción, vamos a decir el efecto beta-adrenérgico. Fíjense, cuando se estimulan los receptores beta, ya sea por adrenalina, quién sabe qué puse aquí, pero por adrenalina y noradrenalina, se activa una proteína que es la proteína G, que está en la membrana de los miocitos. Esa proteína G, a su vez, activa la adenilato ciclasa, que es una enzima. La adenilato ciclasa forma AMP cíclico. El AMP cíclico activa las cinasas de proteína. Y las cinasas lo que hacen es que fosforilan, le pegan un grupo fosfato a los canales lentos de calcio y a la cerca. Entonces, cuando le pega un grupo fosfato a los canales lentos de calcio, ¿sí? Lo que hace es que permite mayor entrada de calcio y lo mantiene más tiempo abierto, por un lado. Y por otro lado, como fosforila la cerca, entonces evita que se secuestre y mantiene el calcio en mayor cantidad en el miocito, y por lo tanto aumenta la fuerza de contracción del miocardio y aumenta la frecuencia cardíaca. Aquí se ve en este dibujito, miren, aquí viene la adrenalina o la noradrenalina. Hay un receptor, acuérdense los receptores beta, beta 1, que están en la membrana del miocito. Entonces, al estimular estos receptores, la proteína G estimula la adenilato ciclasa, aquí vean que es positivo, estimula la adenilato ciclasa que transforma al ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico activa estas proteínas que se llaman proteínas cinasas, y las cinasas lo que hacen es que sueltan un grupo fosfato. Entonces este grupo fosfato va a mantener más tiempo abiertos los canales L de calcio de la membrana, provocando que entre más calcio por un lado, y por otro lado va a provocar que una proteína que se llama fosfolambam inhiba a la cerca, y por lo tanto va a entrar menos calcio al retículo sarcoplásmico.
¿Esto qué va a provocar? Que haya mayor fuerza de contracción y aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué hace la acetilcolina o el efecto de los nervios, por ejemplo, el vago? El vago, otra característica, la noradrenalina, los receptores beta se encuentran tanto en la aurícula como en los ventrículos y en el nodo sinusal y en el nodo AB, mientras que los receptores muscarínicos de la acetilcolina, del nervio vago, principalmente se encuentran a nivel de las aurículas, en el nodo sinusal y en el nodo AB. ¿Qué hace la acetilcolina? Que es lo contrario de las adrenalinas. Lo que hace es que estimula la proteína G. Vean ustedes, esta proteína GI, así se llama, esta se llama GS. Esta proteína GI bloquea la adenilato ciclasa para que se forme AMP cíclico y bloquea las sinasas de proteína de tal manera que no permite de manera rápida la entrada de calcio y hace que rápido se secuestre el calcio al retículo sarcoplásmico, provocando un efecto de disminución de la contractilidad y provocando un efecto cronotrópico negativo, es decir, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Entonces, la noradrenalina, a través de la fosforilación de los canales lentos y de la cerca, hacen que haya más calcio en el interior y por lo tanto la fuerza de contracción aumenta y aumenta la frecuencia cardíaca. La acetilcolina, a través de que la libera el nervio vago, va a estimular a los receptores muscarínicos y va a inhibir este movimiento de las sinasas de proteína de tal manera que va a sacar rápido el calcio, disminuye menos la entrada de calcio y por lo tanto va a bajar, como estimula más al nodo sinusal y al nodo AB, va a bajar más la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Incluso puede ser tan excesivo el estímulo de la acetilcolina que deje que bloquee totalmente el efecto del sistema simpático y muchas veces se produce una reacción vagal que nosotros ya la conocemos y la vamos a ver después, que es una bradicardia importante que el paciente puede llegar al síncope, ¿sí? Pero bueno, eso es después, lo vamos a ver. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Doctor, yo tengo nada más una duda en dónde se encuentra, bueno, ¿dónde dijo que se encontraban los receptores de noradrenalina? Ah, la adrenalina y noradrenalina, esta es la membrana, este es el sarcolema, la membrana de los miocitos, ¿sí? Aquí está, dentro de la membrana, incrustadas en la membrana hay una proteína que son los receptores beta, ¿sí? Igual los receptores muscarínicos están incrustados como si fueran los canalitos que vimos ahorita, ahí están las proteínas, nada más que estos tienen otra forma. Mientras que la adrenalina se llama proteína GS, los receptores muscarínicos activan a la proteína GI, ¿sí? No, más bien me refería a los sitios o sea, en el corazón, en el nodo sinusal. Los receptores adrenérgicos están nodo sinusal, nodo AB, aurícula y ventrículo. Y mientras que los receptores muscarínicos se encuentran más, en los receptores del vago se encuentran más en mayor cantidad en el nodo sinusal, nodo AB y en las aurículas. Casi no hay en los ventrículos. Ok. Gracias, doctor. Ok. Bueno, yo sé que este resumen fue muy rápido. Yo quería darles la siguiente parte de la plática, pero prefiero mejor pasarles este video que incluso ya lo... Ah, caray, ya no supe dónde quedó. Quiero a ver si... ¿Sí ven mi pantalla? El tema de hoy es el mecanismo.
Sí. Sí, doctor. Sí. Ok, voy a bajarle la voz a este sudamericano, no sé de dónde sea. Y es una contracción muscular que ocurre en el músculo estriado, pero es muy parecida a lo que ocurre en el músculo cardíaco. Es un video de 3 minutos y terminamos, ¿sí? A ver, ¿oyen la voz del que está presentando? No. No, doctor. No, doctor. ¿Sí la oyen? No, doctor, no se escucha la No. voz, o sea, no se escucha el audio del video. ¿Ni a mí me oyen? Sí, a usted sí. sí, pero el audio del video no. ¿Sí me oyen? Sí, a usted sí. La voz del que dijo que estaba presentando, esa no la escuchamos. Bueno. ¿Sí me Sí, escuchan? doctor. Ahora sí. Sí, ¿Sí sí me lo escuchan? escuchamos. Sí. Sí. No le puedo bajar la voz. Ahora sí, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Ok. Entonces no puedo bajar la voz del video. Bueno, pues vamos a escuchar a este cuate, ¿no? Vamos por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas, que son las actinas, el filamento delgado, que es la actina, y el filamento grueso, que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional. Se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción, que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo, después se vuelve a activar la cabeza de miosina, el ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico, existe una bomba de calcio.
Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión, la tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse. Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro a través de este video de nuestro amigo, ha de ser colombiano, venezolano, no sé dónde sea. Bueno, ¿dudas de la contracción? No, doctor. ¿No? Ok. Bueno, entonces, ya la siguiente semana vamos a ver, nos toca ver presiones del corazón, nos toca ver el oxígeno en el corazón, nos toca ver cómo se miden las presiones dentro del corazón, el ciclo cardíaco, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, las resistencias, todo lo de fisiología del corazón para que cuando veamos un caso y les diga algún término, ustedes ya saben de dónde sale y cómo pueden y qué significa ese término, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar con eso para que eso sí es un poquito complicadillo, pero si alguien quiere explicar las fases del ciclo cardíaco, la sístole y la diástole, lo puede hacer. Nada más sería eso. Todo lo de las presiones y eso y lo del gasto cardíaco y el índice cardíaco, eso yo se los voy a explicar, pero el ciclo cardíaco creo que está sencillo. Si alguien quiere presentarlo, están las curvas de presión ventricular, curvas de presión auricular, curvas de volumen, los ruidos cardíacos en una grafiquita, no sé si la han visto. Ahí pueden explicar el ciclo cardíaco, las fases de la sístole, la diástole. Si alguien quiere, pues adelante. Si no, pues yo lo explico. Eso es lo que vamos a ver la semana que entra, la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, les deseo que sean felices y pónganse a estudiar. Estamos empezando y ahora probablemente este fin de semana empecemos a mandarle algunas cositas para que empiecen a despolvar sus libritos. ¿Sale? Que estén bien. Saludos. Adiós. Gracias. Igualmente, Gracias, doctor, doctor. gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.